Unidad 3. ¿Por qué se reunían los primeros cristianos? Esta unidad continúa la examinación bíblica del tema de adoración y examina la forma de reuniones cristianas que vemos en los libros del Nuevo Testamento. Sección 1. Reunirnos para expresar nuestra comunión con Cristo. Vemos 4 elementos en la descripción de la forma de la primera comunidad cristiana en Hechos capítulo 2, que enfatizó la vida comunal. Primero, se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles en el templo y probablemente en hogares. Esta proclamación de la victoria de Cristo, es decir, las buenas nuevas, fue hecho efectivo en los corazones de los otros judíos por el Espíritu Santo. Segundo, diariamente la comunidad cristiana se reunía para compartir las necesidades, practicando la generosidad, distribuyendo alimentos, reuniéndose en los hogares como la iglesia. También vemos en Hechos estas iglesias enviando ayuda a otros. Tercero, comían juntos. Hechos capítulo 2 describe cómo los primeros cristianos se reunían en casas para comer juntos. No hay ninguna indicación que era una comida formal ni ceremonial. Cuarto, alabanza y adoración. Cuando se reunían los primeros cristianos para las comidas, había enseñanza, representado por la figura de un apóstol hablando del Rey Jesús. Además, tiempo de oraciones y alabanzas. La imagen de la línea de puntos es una referencia a la idea de estas acciones de la Iglesia. Indica una conexión de alguna manera con las sinagogas, representadas por una casa con los mismos colores que el templo. Pero no era una conexión fuerte, porque la iglesia no era una imitación cristiana de la sinagoga, sino era la reunión de los que compartían juntos una relación en Cristo. Sección 2. Reunirse para la edificación de la iglesia. La palabra griega que significa adorar, que exploramos en el Antiguo Testamento, aparece en 1 Corintios 14. Pablo usa la palabra para describir cuando una persona entra en la reunión de una iglesia y entrega su vida a Jesús espontáneamente en un acto de arrepentimiento. Al escuchar los hermanos y las hermanas profetizando, representados por la figura de un profeta entre comillas, obviamente en este acto, profetizar significa la proclamación de Jesús como Rey que resulta de dicho arrepentimiento. El uso de esta palabra para adorar también muestra que profetizar no era para el individuo, sino parte del ministerio mutuo de la iglesia, porque en el pasaje Pablo dice que todos profetizaban. Esto indica que Dios está presente en las reuniones cristianas por su palabra y su espíritu. Los dos proclaman a Cristo y está presente de una manera especial. También en 1 Corintios 14, Pablo usa la importante palabra edificar. Su uso de la palabra edificar conecta con lo que los profetas como Jeremías dijeron acerca de sus ministerios proféticos. Dijeron que sus mensajes dados por Dios eran como Dios iba a edificar su nación, es decir, Israel iba a aprender cómo andar en los caminos de Dios por el ministerio verbal de la revelación de Dios por los profetas. Veamos una conexión con 2 Corintios capítulo 10, en el que Pablo habla sobre la predicación del Evangelio, es decir, la victoria del Rey Jesús, con un papel más grande que solo el evangelismo. Que Dios usa esta predicación para mantener y potenciar su iglesia también. En Efesios capítulo 4, Pablo relaciona el tema de edificación con la unidad de la iglesia. Pablo quiere que haya relaciones buenas entre los hermanos por el ministerio mutuo de la palabra para enfocar uno y otro en Cristo, resultando en adoración dando gloria a Dios. Este crecimiento viene de Cristo con el propósito de crecer o madurar la iglesia para ser más como Cristo, representado por la línea de puntos marcando la diferencia de altura
entre la imagen de la Iglesia y de Cristo. Entonces vemos un elemento clave en la adoración, que tiene un aspecto horizontal y un aspecto vertical que están interrelacionadas. Vemos esto en 1 Corintios capítulo 14, donde Pablo habla de la profecía y lenguas, dando importancia primero a los aspectos de las reuniones que edifican uno al otro. Y segundo, en las actividades que edifican a sí mismo, indicando que en la reunión cristiana la prioridad es la edificación mutua. Colosenses 3 es importante también. Respondemos a la palabra con oración y dando gracias a Dios por lo que tenemos en Cristo. Como resultado, Cristo manifiesta su presencia, alimentando nuestra fe. Expresamos esta fe en el ministerio mutuo, animándonos unos a otros. Este ministerio mutuo resulta en adoración. Y esta adoración resulta en oración, la Iglesia dando gracias a Dios y la palabra de Cristo morando con más abundancia en su cuerpo. Además, en las cartas de Pablo vemos la relación entre la oración y la acción de gracias y su rol en la edificación. Es muy importante leer las referencias bíblicas en esta sección para ver el aspecto comunal de cada uno. En los pasajes indicados, vemos las oraciones de Pablo, cómo pide por las necesidades de su audiencia. Él intercede por ellos también. Al dar gracias a Dios, Pablo reconoce cómo Dios bendice a la Iglesia. Representamos la idea de bendición con la mano verde con el pulgar vertical. Y la adoración en sus cartas normalmente se trata de reconocer las misericordias recibidas juntos como Iglesia. Sección 3. Reunirse para alentarse mutuamente en Cristo. Otra razón para reunirse era darse ánimo los unos a los otros. Vemos esto especialmente en la prédica que forma la carta a los Hebreos. Como resumen, esta carta pone énfasis en Jesús como el real sumo sacerdote, quien reina en los cielos. Entonces deberíamos de vivir cada día con esta perspectiva del Cristo glorificado y reinando. Esta esperanza, que es vertical porque nos relacionamos con Dios, anima las reuniones de la Iglesia ahora, que es el aspecto horizontal, es decir, entre nosotros, en el llamado de animarse el uno al otro para que lleguemos a aquel día esperado. En Hebreos 10, el escritor afirma la continuación de reunirse, representado por el check verde, para estimularse el uno al otro a ser santo, enfatizando el acto de alentarse mutuamente en las reuniones cristianas. En Hebreos 6, el autor describe su deseo que juntos tengan el mismo compromiso, representado por el 100%, en hacer real la esperanza hasta el fin. En Hebreos 10, describe cómo en las reuniones necesitan tener como enfoque la llegada del reino de Dios, representado por un castillo para el reino con la corona de Dios. En Hebreos 3 vemos que es necesario tener el propósito de animar a los hermanos, hombres y mujeres, que se mantengan firmes hasta el fin. Este concepto de estar firme está representado por la botella de pegamento. Hebreos capítulo 12 describe cómo son las reuniones acá en el mundo. Son reflejo de la comunidad celestial alrededor del trono de Dios. Entonces, como resultado, es necesario proclamar y exhortar siempre la verdad que hace todo esto posible, el mensaje de Jesús como Rey. Sección 4. Conclusiones. En esta exploración de las reuniones de los primeros cristianos, hay mucho énfasis en la acción mutua. Es algo que en muchos países es común en los estudios bíblicos o células en casa, donde la gente estudia la Biblia en grupos pequeños en sus hogares durante la semana. Pero si la exhortación mutua era tan importante en la iglesia primitiva, ¿por qué es menos común en los cultos en las iglesias actualmente?